¿Alguna vez te ha pasado que de repente te detienes un instante y comienzas a recordar cómo era todo años atrás? Creo que en algún momento todos hemos sentido esa nostalgia, esa sensación que nos golpea por cualquier motivo, por algo aparentemente pequeño, pero que se queda grabado en nuestra memoria. Y es curioso, porque esa nostalgia suele hacerse más evidente cuando estamos solos, en esos momentos donde nadie nos interrumpe y nuestros pensamientos fluyen. Antes, cuando éramos niños, casi no pensábamos en estas cosas. El tiempo parecía infinito, los días se sentían eternos y los problemas simplemente no existían. Pero ahora es imposible mirar atrás y no darse cuenta de que nada es igual. Las calles, los juegos, las tardes con amigos, todo cambió. Y con ello, nosotros también hemos cambiado. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué ya nada se siente como antes? La respuesta es simple y a la vez compleja, porque de alguna manera, en este instante, en este preciso momento, ya no eres un niño. La vida adulta, cuando llega, lo hace de forma silenciosa, pero definitiva. No anuncia su llegada con claridad y rara vez percibes el momento exacto en el que cruzas de una etapa a otra. No hay un límite visible que indique que ya no eres adolescente y que has dejado atrás la niñez. Tal vez se señala con eventos externos como terminar la escuela, conseguir el primer trabajo, mudarse de casa o asumir nuevas responsabilidades. Pero estos son apenas hitos superficiales. El verdadero cambio ocurre en tu mente, en cómo comienzas a percibir el mundo y cómo te percibes a ti mismo. Y eso es mucho más difícil de definir o controlar. La transición es progresiva, casi invisible, y muchas veces nos sorprende cuando nos damos cuenta de que ya nada es igual. A pesar de los cambios que trae la adultez, parte de nuestra niñez permanece dentro de nosotros. Quizás hayas escuchado eso de que todos llevamos un niño interior, y aunque generalmente se interpreta como un adulto que actúa de forma inmadura, en realidad habla de algo mucho más profundo, de esa esencia de libertad, de curiosidad y asombro que definió quiénes éramos. Esa parte de nosotros sigue presente, silenciosa, recordándonos lo que éramos capaces de sentir, imaginar y disfrutar sin preocupaciones. La adultez transforma nuestro estilo de vida de manera drástica. Surgen obligaciones, trabajos, estudios, cuentas que pagar, decisiones que parecen pesar más que nuestro propio cuerpo. Los hobbies que antes nos llenaban el corazón ahora ocupan menos espacio y muchas veces sentimos que el tiempo libre es un lujo casi imposible de alcanzar. Sin embargo, en algún rincón de nuestra mente, esa versión de nosotros mismos sigue imaginando, sigue preguntándose qué haría si pudiera tener otra tarde sin responsabilidades, alguna hora para perderse en un juego, algún momento o una realidad alterna en que todo fuera simple. Es curioso cómo el peso de las responsabilidades se vuelve como una especie de jaula invisible donde cualquier pensamiento que se escape de lo cotidiano parece un acto de rebeldía. No importa quién seas ni a qué te dediques, tarde o temprano esa sensación de estar demasiado controlado te alcanza. Y no es que alguien te esté vigilando con un látigo en la mano, no, es algo peor. Es uno mismo el que se convierte en juez y carcelero de sus propios impulsos. Cada movimiento fuera de lo predecible, cada deseo de darse un respiro, se convierte automáticamente en una alarma que suena dentro de la cabeza. Un ejemplo muy claro de esto son las llamadas compras irresponsables. Probablemente todos hemos pasado por ahí. Después de trabajar semanas enteras, después de ahorrar con disciplina o de guardar un dinero con cuidado, llega ese momento en el que nos cruzamos con algo que nos ilusiona, un libro, un videojuego, una cena fuera de lo habitual, incluso un objeto que despierta un viejo hobby. Y entonces comienza la batalla interna. El corazón se emociona, pero la mente empieza a sabotear todo. ¿De verdad lo necesitas? Y lo más irónico es que la respuesta siempre es no. No lo necesitamos. No es vital, no paga las deudas ni llena el refrigerador, pero ¿acaso está mal? ¿Por qué se siente tan mal quererlo? Hay presión de ambas partes. Por un lado, hay gente que te observa y te etiqueta apenas haces un movimiento distinto. Te dicen que gastaste en eso y no en tal cosa,
Te diste un lujo cuando podías haber ahorrado más. Comienzan a señalarte de que no piensas en el futuro y, aunque esas críticas externas son molestas, está el otro lado. El verdadero desgaste está dentro de uno mismo, porque ni siquiera se necesita que otro te lo reproche, ya lo estás haciendo tú antes de que pase. Te autocastigas con pensamientos de culpa, como si un simple capricho fuera un crimen. Es cansado, es tedioso, pero sobre todo, es injusto. La adultez se siente como un terreno lleno de trampas invisibles, un laberinto silencioso donde incluso lo más sencillo, como regalarte un detalle a ti mismo, se convierte en un juicio. Lo extraño es que nunca supimos con certeza en qué momento aceptamos vivir de esa manera. Ese cambio drástico es, en realidad, un misterio. ¿En qué instante ocurre el verdadero salto de la juventud a la adultez? No existe un botón ni una palanca que lo active. Es un proceso lento, casi imperceptible, tejido con el cúmulo de experiencias, responsabilidades y contextos que nos rodean. El famoso cambio de chip no llega de un día para otro. Duele, desgasta y pesa. La línea que separa ambas etapas es tan delgada que apenas se distingue, y sin embargo lo sentimos cada vez que nos enfrentamos a la crudeza del mundo. Y mientras más tiempo pasamos luchando contra ese desgaste diario en el mundo, más profunda se hace la nostalgia, más fuerte el deseo de regresar a aquellos momentos en los que, sin darnos cuenta, éramos verdaderamente felices. Hablar de la infancia es hablar de un refugio en la memoria, un lugar al que todos regresamos cuando la vida adulta se hace pesada. No se trata únicamente de juegos o risas, sino de una etapa en la que todo parecía tener un brillo especial, donde lo más cotidiano podía convertirse en una gran aventura. La infancia es, para muchos, ese punto de referencia que nos acompaña toda la vida. Una época a la que volvemos una y otra vez, buscando un pedazo de inocencia que, por más que lo intentemos, ya no se puede recuperar. Seguro recuerdas esos momentos en los que llegabas de la escuela, dejabas la mochila en un rincón y corrías directo al televisor para ver tu caricatura favorita, aquella serie que nunca te cansabas de repetir, o esa película que te sabías de memoria. Son recuerdos que parecen insignificantes, pero que hoy cobran un peso inmenso. Y no solo eran las pantallas, estaban también las tardes en familia, las visitas de los amigos o los vecinos con los que compartías juegos improvisados, esas horas que parecían eternas y en las que el tiempo no tenía prisa por avanzar. Un detalle curioso de la niñez es la forma en la que percibíamos los espacios. ¿No te ha pasado que vuelves a un lugar que solías frecuentar de niño y de repente lo notas distinto? Mucho más pequeño de lo que recordabas. Y lo interesante es que no hablo solo de la parte emotiva o del recuerdo idealizado, sino de la percepción física como tal. De niños, muchos lugares parecían gigantescos, interminables, casi mágicos. La casa de tus abuelos, los pasillos de la escuela, incluso tu propia habitación, podía sentirse como mundos enteros listos por explorar. Esto sucede porque nuestra forma de percibir el espacio cambia con el tiempo. Todo lo mides desde tu propia escala. Eres más pequeño, más bajo. Tu mundo está lleno de proporciones distintas y lo poco que conoces lo transformas en algo inmenso. La psicología lo llama egocentrismo espacial. Y básicamente significa que los niños tienden a ver el mundo únicamente desde su propia perspectiva, sin tener todavía esa capacidad de medirlo de manera objetiva o de compararlo con la percepción de los demás. Para un niño, un pasillo puede sentirse eterno, un patio inmenso, un mueble gigantesco. Con los años, esa percepción cambia. Creces, entiendes mejor las proporciones y tu cuerpo también ocupa más espacio en relación a tu entorno. Lo que antes era infinito, ahora se siente pequeño. Lo que antes era majestuoso, ahora es simplemente funcional. Y es justo en ese contraste donde aparece la nostalgia, la sensación de que algo se perdió en el camino, porque en realidad esos lugares nunca cambiaron. Lo que cambió fuiste tú, tu manera de ver el mundo y la forma en la que aprendiste a habitarlo. Tal y como ocurre con los espacios físicos, también existe algo que siempre nos acompaña y que cambia radicalmente con los años: el tiempo. El tiempo es relativo, sí, pero sobre todo es curioso cómo lo sentimos en cada etapa de la vida. Cuando somos niños, los días parecían eternos,
Una tarde jugando con amigos en la calle o en tu habitación frente a un videojuego podía sentirse como toda una aventura que nunca terminaba. Hoy, en cambio, un día entero puede pasar en un abrir y cerrar de ojos. La explicación está en cómo percibimos el tiempo. De niños, la percepción es subjetiva y elástica. No pensamos en horas ni minutos, sino en momentos, sin prestarle atención a los relojes y más enfocados en explorar. Y justamente por eso, cada instante parece tener un peso enorme. También influye la falta de experiencia. Cuando eres adulto, prácticamente tienes un reloj interno. Sabes cuánto tarda un viaje al trabajo, cuánto te demoras cocinando, cuánto dura tu jornada. Ya tienes referencias claras. En cambio, en la niñez no existen esos patrones. Todo es nuevo y por lo tanto mucho más memorable. Ese mismo factor se mezcla con la velocidad del cerebro. Cuando somos pequeños, procesamos el mundo de manera más lenta porque cada cosa es novedosa. A medida que crecemos, nos volvemos más eficientes, pero también más rutinarios, y ahí es cuando aparece esa sensación de que el tiempo vuela. Lo que antes era novedad se convierte en rutina, y la rutina, aunque necesaria, aplasta esa sensación de eternidad. Un día de adulto se parece demasiado al anterior, y por eso el cerebro lo guarda como algo repetido, casi irrelevante. De niños, todo parecía único, y único significa inolvidable. Quizás por eso hoy miramos hacia atrás y sentimos que el tiempo se ha acelerado. No es que los días sean más cortos, sino que la vida se volvió más predecible, más uniforme. En esa comparación surge la melancolía, la certeza de que ya no sentimos el tiempo de la misma manera, porque simplemente ya no somos los mismos. Si te sentiste identificado con este video, no olvides comentar tu experiencia. Nos vemos en una siguiente oportunidad.